Hola, hola, ¿qué tal queridos estudiantes? Continuando con las actividades de la experiencia de aprendizaje número 9 y estamos en esta semana con la actividad número 2, cambio climático y su impacto en la salud. Dentro de ello, querido estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar el tema el mal manejo de los residuos sólidos influye en el calentamiento global en el área de ciencia y tecnología y para ti, querido estudiante del quinto siglo de educación primaria. Muy bien, querido estudiante, como propósito tenemos el siguiente. Pues bien, vamos a analizar las causas y consecuencias de los residuos sólidos y su relación con el calentamiento global. Pues bien, teniendo en cuenta además que Lima es la octava ciudad más contaminada de América Latina y Perú se ubica en el puesto 22 a nivel mundial como el país con mayor grado de contaminación ambiental. Y además, dentro de los distritos en Lima, tenemos pues a San Juan de Lurigancho, Chilca, Villa María del Triunfo, Caraballo, Comas y el Agustino como los distritos más contaminados por la acumulación de residuos sólidos. Y ello es preocupante porque perjudica. Y obviamente como consecuencia tenemos los cambios climáticos. La contaminación ambiental perjudica a todos, ya sea en la salud y en la parte económica. Por ello, tenemos que trabajar en equipo y esto es muy importante. Por eso, querido estudiante, el tema de hoy es de suma importancia para que compartas con toda tu familia. Así es, querido estudiante, ¿y qué acciones vamos a realizar para lograr el propósito? Pues bien, vamos a establecer relaciones de causalidad entre el calentamiento global, el efecto invernadero y el cambio climático a partir de información confiable. Así también vas a explicar cómo los residuos sólidos generados en la comunidad y en el hogar se relacionan con el calentamiento global basándonos en evidencia con respaldo científico. Bien, bien querido estudiante, comencemos juntos. Bien, lee lo que pasa en la casa de Leticia. Leticia recorre todas las habitaciones de su casa para ver qué cantidad de residuos sólidos están generando. Empieza por la cocina y encuentra dos tachos donde su mamá está clasificando los residuos. En un recipiente coloca aquellos que se descomponen rápido y en el otro los plásticos y papeles. Sin embargo, al pasar por la habitación de sus hermanos, observa una papelera llena con envolturas plásticas, botellas, pilas, papeles y cáscaras de frutas. Ante lo encontrado, Leticia se pregunta, ¿qué podemos hacer desde casa para evitar contribuir al calentamiento global? Pues bien, querido estudiante, como puedes darte cuenta, y acá vemos dos situaciones distintas. La de su mamá de Leticia, que de forma responsable separa o clasifica los residuos, y en cambio sus hermanos de Leticia no lo hacen, ¿verdad? Ahora, ante esta lectura, querido estudiante, reflexiona y responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo encuentra Leticia los depósitos de residuos sólidos de su casa? ¿Qué opina sobre el uso de los hermanos de Leticia que le dan a la papelera? ¿Qué le preocupa a Leticia y por qué? Y por último, ¿qué harías si estuvieras en esa situación? Bien, querido estudiante, tengamos en cuenta lo siguiente, que en las respuestas que demos dentro de la actividad del día de hoy son sugerencias. Puedes cambiarlas o mejorarlas según la pertinencia. Bien, ahí tenemos las cuatro preguntas. A la primera pregunta tenemos pues que Leticia encuentra en la cocina están pues los residuos distribuidos en dos recipientes, pero en el cuarto de sus hermanos observa que todos los desechos están en un solo recipiente. Eso es lo que tenemos en la lectura. A la segunda pregunta, ¿qué opina sobre el uso que los hermanos de Leticia le dan a la papelera? Pues bien, que no es correcto, ¿no? Que deben clasificar los desechos según también en que puedan ser aprovechables o no. Y a la tercera pregunta, ¿qué le preocupa a Leticia y por qué? Pues bien, le preocupa que desde casa estemos contribuyendo al calentamiento global, porque estamos desechando los residuos sólidos sin clasificarlos. Ahora bien, ¿qué harías si estuvieras en esta situación? Bueno, esto es a opinión de cada uno de ustedes, querido estudiante, ¿verdad? Bien, propondríamos a la familia clasificar los residuos sólidos en diferentes recipientes. Ahora, ello determina la siguiente pregunta de investigación.
¿De qué manera los residuos sólidos influyen en el calentamiento global? Para ello, vamos a plantear las hipótesis. Ello quiere decir que vas a formular tu respuesta inicial a la pregunta. Vas a escribir lo que piensas y explica el por qué. Estas son las posibles explicaciones. Entonces yo pienso y escribo el por qué, fundamento el por qué. Tenemos lo siguiente. Yo pienso que los residuos sólidos influyen negativamente en el efecto invernadero. Recordemos que la alteración del efecto invernadero, es decir, de los gases del efecto invernadero, los GI, ocasionan pues un cambio climático y este cambio climático obedece al calentamiento global. ¿Y por qué? Pues bien, porque producen gases tóxicos como el CO2, es decir, el dióxido de carbono y por ende el calentamiento global. Muy bien, querido estudiante. Para poder corroborar si nuestras hipótesis, es decir, explicaciones iniciales son correctas, son válidas, vamos a realizar el plan de acción. Ello nos va a permitir confirmar nuestra respuesta inicial y también nos va a orientar la búsqueda de información según a la pregunta de investigación. Bien, ahí tienes un esquema que te va a ordenar a realizar tu plan de acción. Acá tenemos la primera pregunta que necesito investigar, dónde obtendré información, qué fuente de información debería buscar y qué debo anotar de la información obtenida. Bien, listo, querido estudiante. Aquí tenemos un plan de acción desarrollado, así que para que te permita guiar en el desarrollo de la misma, ¿verdad? ¿Ya? Bien, vamos, comencemos. A la primera pregunta que necesito investigar sobre los residuos sólidos y su influencia en el calentamiento global. ¿Dónde obtendré dicha información? Ello lo podemos buscar en internet. Yo te recomiendo que también lo realices acompañado de una persona adulta a través de Google, artículos, tesis y libros. ¿Qué fuentes de información debería buscar? Pues bien, fuentes que me brinden confiabilidad. En este caso, que representen a un tipo de entidad totalmente corroborada, así también de autores confiables. Bien, ¿y qué debo anotar de la información obtenida? Pues bien, la información necesaria para responder a la pregunta de indagación o de investigación, identificando su confiabilidad. Bien, muy bien, ahora empezamos con el recojo de datos y análisis de resultados. Bien, comencemos. Para ello, lee con detenimiento los recursos, los residuos sólidos, ahí está, y qué es el cambio climático sobre la pregunta planteada. Tengamos en cuenta que el texto, ¿qué es el cambio climático? Ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? Ya lo hemos leído en las actividades anteriores. Te solicito que puedas revisar tu portafolio. Bien, ya que vamos a tener en cuenta sobre todo en las ideas principales que subrayamos en dichas actividades. Bien, ahora tengamos en cuenta lo siguiente: los residuos sólidos al degradarse o descomponerse emanan algún tipo de gases de efecto invernadero. Esta acción la percibimos en la descomposición de residuos orgánicos, que genera olores y gases como el metano. Bien, además tengamos en cuenta que la alteración de los GI lo que da por resultado es un calentamiento global. Este calentamiento global lo que da por resultado son los cambios climáticos extremos. Bien, continuemos. Ahora, querido estudiante, los residuos sólidos, acompáñame en la lectura. El Ministerio de Ambiente, MINAM, nos recuerda que la ciudadanía cumple un rol fundamental para impulsar el consumo responsable y reducir la generación de residuos sólidos. A la vez, nos llama a repensar en nuestras prácticas, ya que las cifras con respecto a los residuos a nivel nacional son preocupantes. Así tenemos, en el Perú se genera un promedio de 21.000 toneladas de residuos municipales al día, producidas por los 30 millones de habitantes, lo que equivale al 0,8 kilogramos de generación de residuos por persona al día. De este total,
más de la mitad de los desechos son materia orgánica, como alimentos o vegetales. Por ello, uno de los principales problemas a los que se enfrenta el ambiente y la sociedad es la contaminación, producida por un mal manejo de los residuos sólidos y el responsable consumo de productos descartables. Los residuos sólidos son aquellos materiales que se desechan después de haberse realizado alguna actividad. Se trata de sobras de material inservible, los cuales se deben eliminar adecuadamente para que no se conviertan en basura que se reincorpora al ambiente y a otras actividades humanas, provocando daños a la salud y contaminación. Además, se debe considerar que el tiempo que toma su degradación es extenso. Por ejemplo, las latas demoran 10 años en degradarse, los encendedores 100 años y los plásticos de 100 a 1000 años y así sucesivamente, etcétera. La forma en la que le deshacemos de lo que no nos sirve o no necesitamos hace la diferencia entre generar basura o segregar residuos sólidos. Por ejemplo, cuando ponemos en un solo tacho los restos de comida, papel, latas, envases de plástico, pilas, etc., generamos basura, que se origina por la mezcla de dos o más desperdicios, lo cual provoca contaminación y pérdida de recursos naturales. Pero si los clasificamos considerando el tipo de residuo, contribuimos a conservar el ambiente. Ahora, querido estudiante, la clasificación adecuada de los residuos sólidos se le llama o se llama segregación, que en el Perú se realiza con la base de la norma técnica peruana 900-058-2019. Esta es la nueva norma técnica peruana, ¿sí? En base a este reglamento, a esta norma. Muy bien, querido estudiante. Entonces, según esa normativa, tenemos la siguiente clasificación. Tengamos en cuenta que se basa principalmente en aprovechables y no aprovechables. Bien, en este caso tenemos los tipos de residuos aprovechables. Se refiere a los residuos que pueden tener una nueva vida y convertirse en nuevos productos. El color del tacho es el color verde. Ahí está el color verde. ¿Ve? Bien. Ejemplos de residuos que podemos, digamos, no desecharlo en este tacho. Bien, ahí tenemos el papel, el cartón, el vidrio, el plástico, textiles, madera y cuero. Empaques compuestos por Tetrapack, envase que de cartón impermeabilizado cerrado herméticamente usado para bebidas y alimentos líquidos, metales como latas, entre otros. Bien, una vez más, este es el tacho de los aprovechables, es decir, de aquellos residuos que podemos reusarlos para que tengan una nueva vida. El color del tacho es una vez más el color verde. Continuemos. Ahora, tenemos los no aprovechables. Esto principalmente se refiere a los residuos que deben ir a un relleno sanitario autorizado y ser enterrados de manera segura para no generar problemas a la salud y al ambiente. El color del tacho es el color negro. Ejemplo de residuos para este tacho: papel encerado, metalizado, envases de Tecnopor, cerámicos, colillas de cigarro, cubiertos descartables, plásticos de un solo uso, como son los vasos descartables, sorbetes y otros, vasos de poli, papel, huesos, residuos sanitarios, papel higiénico, pañales, paños húmedos, entre otros. Estos son los no aprovechables. Continuemos. Ahora, tenemos los residuos orgánicos. Se refiere a los residuos que salieron de la tierra y pueden regresar a ella. El color del tacho es el color marrón. Ahí tenemos los restos de alimentos, restos de poda, hojarasca, desechos del jardín y semillas. Una vez más, el color del tacho es el color marrón.
Tenemos el siguiente. Los peligrosos. Se refiere a los residuos que representan un riesgo significativo para la salud y el ambiente. El color del tacho es de color rojo. Ahí tenemos a las pilas, lámparas y luminarias. Medicina vencidas, empaques de plaguicidas o insecticidas, latas de pintura y otros. Una vez más, el color del tacho es de color rojo. Muy bien, querido estudiante. Tengamos en cuenta que la adecuada segregación de los residuos sólidos permite que estos materiales de desecho puedan ser reutilizados. Utilizar las botellas de plástico o vidrio para almacenar agua, crear maceteros, entre otros. O reciclados, transformar las botellas de plástico en fibras sintéticas para la confección de mochilas, casacas, entre otros. Lo cual es favorable para la conservación del ambiente. Además, genera empleo. Lo otro es que también, bueno, sin embargo, cuando los residuos sólidos son desechados inadecuadamente, originan problemas en el ambiente. Los daños causados guardan relación con el material de residuo y su tiempo de degradación, pues cuanto más se demora en degradarse, más contaminación se ocasiona en los mares, lagos y ríos, así como en la atmósfera y el suelo. Además, afecta la salud de las personas y los animales, generando lo que es la proliferación de plagas, entre otros. Bien, la siguiente ilustración te mostrará el tiempo aproximado que demoran en degradarse algunos de los principales residuos sólidos. Esta degradación dependerá de varios factores, por ejemplo, el tipo de residuo y las condiciones ambientales como la humedad o la temperatura. Bien, entonces, queridos estudiantes, acompáñame a visualizar lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, el papel se demora en 3 meses en degradarse. La cáscara de fruta son 5 meses. En el caso del periódico es 1 año para que pueda degradarse. Al igual que los de cigarro que son ya 2 años. Y tenemos el chicle que demora en degradarse 5 años. En el caso de las latas se demoran 10 años. Y los tetrabricks o tetrabracks, que son esos depósitos impermeables, ¿no es cierto? Para trasladar lo que es jugos, etcétera. Pues bien, esto demora 30 años en degradarse, queridos estudiantes, es demasiado. Y ahí y seguimos, las tapas de las bebidas, también 30 años. El encendedor, 100 años. Las zapatillas, 200 años. Los plásticos de 100 a 1000 años. Vidrio de 100 a 4000 años. Y las pilas, que son, digamos, estos residuos son muy contaminantes y muy peligrosos, son de 100 años a más. Bien, ahora querido estudiante, por ello es importantísimo. Todas y todos tenemos la responsabilidad de practicar acciones para la conservación del ambiente, como un consumo responsable y el buen manejo de los residuos sólidos. En este sentido, antes de segregar los residuos, es importante considerar las 3 R's de la ecología. Y así tenemos lo siguiente: reduce, reutiliza, recicla, las 3 R's. Reducir se refiere a minimizar la cantidad de residuos, por ejemplo, elegir productos sin empaques, disminuir el uso de bolsas y botellas de plástico, planificar y comprar solamente lo necesario, entre otras acciones. Reusar o reutilizar se refiere a utilizar los materiales que aún pueden servir en lugar de desecharlos. Por ejemplo, intercambiar libros leídos, mantener y reparar los artículos que aún se pueden utilizar, donar la ropa que no se usa, etc. Reciclar se refiere a transformar los materiales de desecho en nuevos productos. Por ejemplo, con los residuos orgánicos, elaborar compost o abono orgánico para utilizarlo en los maceteros o el jardín. Bien, entonces ahí tenemos reducir, reusar y reciclar. Ahora, con estas pequeñas acciones contribuimos a la conservación del medio ambiente. Muy bien, querido estudiante, después de leer, responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre basura y residuos sólidos? ¿Qué gases emiten los residuos sólidos y cuál es el efecto? ¿Qué opinas de la longitud que tiene la cadena de emisión de gases de efecto invernadero y por qué?
Bien, para poder determinar estas preguntas, te sugiero las siguientes respuestas. Claro está, ¿no? La basura es todo lo que ha dejado de tener utilidad. Este material no puede reciclarse y debe ir directamente a vertederos o incineradores. En contraste, los residuos son materiales de vidrio, papel, plástico, reciclable o aluminio que aunque han sido utilizados todavía pueden ser reutilizados o reciclados. ¿Qué gases emiten los residuos sólidos y cuál es el efecto? Pues bien, los gases de efecto invernadero, es decir, los GI, estos gases son el metano y el dióxido de carbono, cuyas propiedades son retener el calor generado por la radiación solar y elevar la temperatura de la atmósfera. ¿Qué opinas de la longitud que tiene la cadena de emisión de gases de efecto invernadero y por qué? Pues bien, que las personas debemos tener en cuenta desechar nuestros residuos sólidos de forma correcta. Bien, entonces, para poder ayudar a contribuir a mantener nuestro medio ambiente, tenemos que tomar conciencia sobre las 3R y sobre todo en cuanto esto puede dañar, esto es lo que es la basura, puede dañar y efectuar alteraciones en los gases de efecto invernadero. Y esta situación, pues obviamente da por resultado los cambios climáticos extremos. Bien, ahora averiguarás qué residuos sólidos se generan en tu hogar. Para ello escribe los nombres de los residuos sólidos y los efectos que producen y guarda tus respuestas en tu portafolio. Bien, ahí tienes el cuadro. Aquí tenemos que los residuos sólidos orgánicos que generamos en el hogar. Y aquí están los aprovechables y no aprovechables. Muy bien, querido estudiante. Ahora te doy estas sugerencias, estas respuestas, las cuales puedes compartirlas en tu familia. Así también puedes cambiarlas o de repente aumentar según creas tú conveniente. Bien. Dentro de los residuos sólidos orgánicos que generamos en el hogar, tenemos pues la cáscara de frutas y verduras. También tenemos los restos de comidas de grasas, huesos, etcétera. También tenemos lo que son las cáscaras de huevos. Bien, los residuos sólidos inorgánicos que generamos en el hogar. Podemos separarlos en aprovechables y no aprovechables. Los aprovechables tenemos las botellas descartables, los lavadores de plásticos, los envases de lejía, etcétera. Tenemos aquí también botellas de vidrio, latas de leche Gloria, atún, conservas, papel y cartón, etcétera. Dentro de los que no son aprovechables tenemos las pilas, tecnopor, bolsas de plástico, pañales, sorbetes, medicina vencida, etcétera. Bien, una vez más, querido estudiante, es un cuadro que está completado según desde el punto de vista de la lectura, que obviamente lo puedes cambiar, lo puedes mejorar según la pertenencia que creas conveniente. Bien, ahora estructura la nueva información. Para ello tenemos lo siguiente. ¿Qué sabías sobre los residuos sólidos? Ahí entran las hipótesis, lo que tenías al principio, las explicaciones iniciales. ¿Cómo podemos clasificar los residuos? Bueno, acá tenemos desde dos puntos de vista. Tenemos entre lo que son eh, orgánicos y los otros residuos que son inorgánicos. Y también podemos clasificarlos de otra forma, como lo que son aprovechables y no aprovechables. Bien, ¿cómo se relaciona la emisión de gases con los residuos sólidos? Pues bien, con los cambios climáticos que se dan a través de la alteración de los GI, es decir, los gases de efecto invernadero. Bien, ¿de qué manera los residuos sólidos contribuyen al calentamiento global? Pues bien, en demasía, porque obviamente a mayor contaminación, mayor probabilidad de generar justamente un cambio o alteración en los GI. Y ello obviamente contribuye al calentamiento global. Ahora, ¿sobre qué tema te gustaría ampliar la investigación? Pues bien, yo te doy como sugerencia lo siguiente, que podríamos investigar más sobre el tema de proyectos que podemos realizar en casa y para, obviamente, evitar el calentamiento global, o al menos mitigarlo. Bien, listo, querido estudiante, porque recuerda que es un trabajo en conjunto, es un trabajo con responsabilidad, ya que convivimos a diario con el medio ambiente. Muy bien, querido estudiante. Ahora, vuelve a leer las ideas que escribiste al inicio. ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Bien, claro que sí, ¿no? Las explicaciones iniciales, o mejor dicho, tus hipótesis. Y compáralos con tus explicaciones de ahora.
y luego responde. ¿Aún mantienes o aún estás de acuerdo con las posibles explicaciones, es decir, con tus hipótesis? Si es un sí, explica por qué. Y si es un no, también explica y fundamenta el por qué. Bien, ahora a continuación, completa el siguiente esquema sobre la pregunta de investigación. Recuerda que la pregunta de indagación o investigación es la siguiente: ¿de qué manera los residuos sólidos influyen en el calentamiento global? Obviamente que influyen, ¿verdad? Pues bien, hago mi respuesta inicial y mi respuesta después de haber investigado. Y realizaré un versus, ¿no es cierto? Bien, querido estudiante. Muy bien, querido estudiante. Una vez más, tenemos justamente, ya tienes tu respuesta inicial, ¿verdad? Bien, ya tienes también obviamente, tu respuesta final según después de haber realizado la investigación, es decir, después de haber leído los textos propuestos, ¿verdad? Bien, esta es una respuesta sugerente. Mi respuesta inicial, por ejemplo, fue la siguiente: los residuos sólidos influyen negativamente en el efecto invernadero, porque producen gases tóxicos como el CO2 y por ende el calentamiento global. Bien, ahora mi explicación de lo que aprendí después de la investigación es la siguiente. La producción descontrolada de residuos sólidos que genera una descomposición de los residuos orgánicos e inorgánicos de manera inadecuada liberan centenares de GI y CO2 a la atmósfera, alterando el efecto invernadero. Producto de ello se da o da por resultado el calentamiento global. Si analizamos, las respuestas son totalmente distintas, ¿verdad? Por ahí que hay un cierto parecido, pero obviamente aquí tenemos una mayor fundamentación porque hemos hecho la lectura, ¿verdad? Bien, querido estudiante. Ahora, comunica lo aprendido con tu familia. Puedes dialogar con tu familia, explicarles con fundamento científico cómo los residuos sólidos influyen en el calentamiento global y pedirles que te formulen preguntas sobre el tema. Comparte las conclusiones con tu familia sobre cómo los residuos sólidos del hogar contribuyen al calentamiento global y sus consecuencias en la biodiversidad y en la salud. Muy bien, querido estudiante, ahora reflexiona y responde a las siguientes preguntas. Bien, ¿qué dificultades tuviste para investigar y cómo las resolviste? ¿Pudiste explicar a todos los integrantes de tu familia sobre la eliminación de residuos sólidos? ¿Las conclusiones a las que llegaste son una respuesta a la pregunta de investigación? ¿Y por qué? Bien, excelente, querido estudiante. Te felicito porque cada momento avanzamos un pasito más. Muy bien, sigue así. Vamos. Ahora sigue definiendo tus acciones prácticas, ¿bien? A través del presente cuadro. Y también te presenta la pregunta: ¿cuáles serían las acciones prácticas que agregarías? Responde utilizando el siguiente cuadro. Acá tenemos las acciones prácticas, aquí los ámbitos donde se desarrollarían las acciones prácticas en la familia y en la comunidad y el fundamento teórico. Bien, una vez más, para poder guiar tu aprendizaje, tenemos aquí el cuadro. Bien, son sugerencias, una vez más. Las acciones prácticas tenemos, por ejemplo, separar los residuos sólidos. En la familia, en el ámbito familiar, podemos usar diferentes bolsas o cajas para separar dichos residuos. En la comunidad, podemos colocar en sitios estratégicos tachos o cilindros para reciclar los residuos sólidos. El fundamento teórico, pues bien, estamos basándonos en el efecto del calentamiento global. Otra acción práctica puede ser: reduce el uso de bolsas de plástico. En cuanto a la familia, usar bolsas de tela para las compras. Y en la comunidad tenemos que motivar a los pobladores al uso de bolsas de tela. Ello en base al fundamento teórico siguiente, las reglas de las 3 R. Lo siguiente, la otra acción, tenemos los residuos orgánicos, podemos usar para hacer compost. En base a la familia, usar el compost para nuestro jardín. En la comunidad, usar el compost para las áreas verdes. Ello se establece con el fundamento teórico de las reglas de las 3 R.
Y así tenemos la siguiente. Puedes seguir aumentando el presente cuadro o si deseas puedes cambiar la respuesta según la pertinencia que creas conveniente. Bien, querido estudiante, ya sabes, cada día avanzamos un pasito más y va a depender de ti y en familia poder ayudar a nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque vivimos en ella. Y si no seguimos en esta dirección de solucionar dicha problemática, nosotros seríamos los afectados, ¿no es cierto? Porque nos afecta este calentamiento global, el cambio climático, hacia la salud de todos los seres vivos. Bien, ya sabes, querido estudiante, para evaluar tus aprendizajes, utiliza el presente cuadro de cotejo. Ya sabes, si estás en proceso o necesitas ayuda, contáctate con tu profesora o profesor. Ahí estamos para darte el soporte necesario. ¿Bien? Muy bien, querido estudiante, hemos culminado la actividad del día de hoy. Te felicito. Es un tema muy importante. Y ahora, querido estudiante, conversa con tu familia y en conjunto y en equipo, mantengamos nuestro medio ambiente. Cambiemos nuestra forma de vida, clasifiquemos los residuos y reciclemos, reutilicemos aquello que pueda servirnos en casa. Recuerda, la siguiente frase es muy importante. El planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin planeta. Bien, listo querido estudiante, ya sabes, danos un like, síguenos en nuestro canal, visita nuestro sitio web y conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Cuídate mucho. Nos vemos.